Y estamos hablando, Rosendo Fraga, que es nuestro invitado hoy, de un presidente, me parece que está priorizando la gobernabilidad, priorizando la Argentina y no su campaña. La pregunta que nos hacemos es, con esto que se tomó en distintos momentos, ¿alcanza? No lo sabemos. Si eso alcanza, no lo sabemos. Yo lo que observo, las 3 semanas post-paso, cada vez que hubo una señal de acercamiento, los mercados respondieron bien. Tuvimos primero 2 comunicaciones telefónicas. Acercamiento entre Alberto y el presidente. Entre ellos dos conversaciones telefónicas y tuviste una reacción positiva. Contacto de los 2 equipos económicos, reacción positiva. La participación en el Malva, en el evento con Cardoso, una reacción positiva. Cada vez que hubo una reacción positiva, hubo un hecho, un gesto, una señal política en la dirección de un acuerdo. Y creo que hoy todo lo que estamos escuchando aparece un componente político. Hoy nos enteramos de que ha habido comunicación entre Fernández y Macri. Entonces yo creo que todo esto nos está marcando la importancia que tiene el consenso político para la eficacia de las medidas económicas en este contexto de crisis. ¿Y te imaginas que hay un contexto en el cual se pueda sostener este nuevo consenso? Porque las últimas 2 veces que hablaron después se dinamitaron los puentes, por el comunicado con el FMI, por la entrevista de Alberto Fernández en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, ¿cuál va a ser el problema para este consenso? A medida que transcurran los días nos acercamos A octubre. al 27 de octubre. El gran desafío va a ser mantener el consenso a medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones. Y ya el debate, el primer debate entre los 2 candidatos lo tenemos. Falta mucho. Hasta el debate, lo que uno está viendo, no sé si es una expresión de deseos, ustedes dirán, y sobre todo, Rosendo, que hay otros canales abiertos. Por ejemplo, Hernán Lacunza, que más allá de sus decisiones económicas, tiene canales abiertos también políticos, hablando con los interlocutores de la oposición y teniendo buenas conversaciones. Esas también son señales políticas. Yo diría que son herramientas, instrumentos. Y desde mi punto de vista, solo un acuerdo entre Macri y Fernández va a ser suficiente para contener la crisis. Hasta ahora tenemos señales, acercamientos, pero como vos decís, hemos tenido otras señales y otros acercamientos que después han derivado en alejamientos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que seguir pensando, ¿no es cierto?, en algún acuerdo más formal para reducir la incertidumbre. Si no, corremos el riesgo de nuevas tensiones y cuidado, la situación económica, hoy los mercados locales parecieron responder bien. Hay que ver mañana. Es muy frágil. Y el 7 de septiembre arranca la campaña oficialmente. Y ahí empieza a complicarse todo. Por eso, a medida que nos acerquemos al 27 de octubre, esto va a ser más difícil. Quizás habría que hacer un paraguas sacando determinados temas del debate. Es difícil, ¿no? Porque debe haber mucha susceptibilidad por parte de ambos, ¿no? Sí. Un acto, lo que dice uno, lo que dice el otro, un movimiento, todo parece que crispa al otro candidato. En el medio habló Cristina, además. Bueno, yo creo que sí. Ahora, yo si pudiera manejar la situación, diría, bueno, posterguemos el inicio de la campaña real. Muy buena idea. Hasta 30 días antes de la elección. 30 días antes de la elección es 27 de septiembre. Y más, un poquito más no se puede. Bueno, yo por eso, no sé si el primer acuerdo político que habría que lograr, que ya empezarías a dar la idea de una concertación, pero posterguemos, ¿no es cierto?, la campaña. Llegamos 30 días de campaña. ¿Y pensemos solo en el país? Claro, pero ¿qué otros puntos debería incluir ese consenso? El retrasar un poco la campaña, pero después a nivel económico o general de manejo del Estado, ¿qué crees que es el corazón del acuerdo? A ver, yo diría lo siguiente. Esta medida me parece... Yo lamento que no hayan salido como fruto de un acuerdo político, porque entonces tendrían un valor político. Yo creo que varias de las cosas que ya han tomado ahora son medidas que las comparte la eventual administración. Pero a esta altura, por lo menos está, ¿no? Está el silencio de parte de Alberto Fernández, que de alguna manera es un silencio tácito de aprobación. Yo creo que hay una palabra que es cautela. Hay cautela en el Fondo Monetario, que dice analizo y sigo analizando. Hay cautela en el peronismo, o en ¿no es cierto?, Fernández. Hay cautela en Estados Unidos con una administración Trump que sigue sin pronunciarse. Entonces vos tenés cautela. Cautela es una tregua también, ¿no es cierto? Por eso, pero dice Diego, con mucho criterio, pregunta qué otras cosas habría que conversar o tendrían que decidir juntos. Mira, yo creo que... En relación a medidas concretas. Bueno, para medidas concretas, ante todo vos tenés que reducir la incertidumbre hacia el futuro. El gran problema de Argentina es
tiene que lograr la confianza que va a pagar su deuda. Por eso yo veo que acá, viste, yo no soy economista, pero veo que yo no sé si hoy esta demora en enviar el proyecto de ley de reestructuración al Congreso, y esto es una conjetura, no información, no es porque el gobierno se ha dado cuenta que lo peor de todo no es el control de cambio, lo peor de todo es el default. Y esas medidas significan un default restringido o selectivo. Y quizás esas medidas hoy ya no sean tan necesarias después del control de cambio. Ahora, vos planteás algo importantísimo que es el tema de la discusión en el Congreso. La semana pasada todos los analistas decían es prácticamente imposible que haya un acuerdo, que haya un consenso. ¿Crees que eso ahora cambió y que efectivamente el miércoles cuando se reúnan los cuadros técnicos es otro el clima? A ver, puede ser. Yo no generaría demasiadas expectativas porque cuidado con las expectativas frustradas. Es decir, la expectativa también frustrada... son peligrosas. Hay Yo algo lo que- esperanzador que es que el gobierno decidió poner a sus alfiles peronistas a conversar, ¿no? Que es otra actitud. Personas que, como decíamos hace un ratito, no estaban existiendo. Claro, estaban en el afuera del escenario. gobierno y volvieron. Estaban A ver, fuera del escenario. Yo creo que acá, yo no quiero subestimar a los niveles intermedios, pero acá es fundamental el cambio de actitud en Macri, como es fundamental la actitud de Alberto Fernández. Hoy se ve una actitud en ambos más cooperativa, es lo que yo diría. Pero yo no descarto que acá tenga, es decir, hay quienes sostienen una crítica que creo que es válida, y es que esta medida debía haber sido tomada antes de ese default selectivo restringido. Que incluso ese default selectivo restringido con el control de cambio ya no es necesario. Entonces yo digo, viste, no sé si lo del Congreso, esta demora en hablar, en enviar, no es porque están revisando esa medida. Rosendo, muchas gracias.